Vamos a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Primera de Pedro 2, 20 al 22. Amén. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo quiero que me pongan ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente, porque estoy seguro que algunos leyeron y se les hizo un chicle. El apóstol Pedro le gustaba escribir así, ¿no? El 20, ¿no? Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que... Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida. 22. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Le dije que era mejor reírse ahora y llorar después, ¿verdad? Me imagino que más de uno con esta palabra ya está pensando: oh, yo sabía que hoy no tenía que venir a la iglesia. Pero si usted tiene ese pensamiento, ¿cómo lo siento por usted? ¿Verdad? Lo cierto de esto es que para todos aquellos que, habiendo sido liberados o ministrados en áreas de su vida, y aún así vuelven a recaer en las mismas cosas que antes, y esto no habla precisamente de tropiezos, sino que habla de aquellos que, ya habiendo iniciado el camino, se detienen y le dan la espalda otra vez a Dios para continuar haciendo las cosas que hicieron antes. Tenemos que ser claros que esas áreas de la vida, y aún así volver a caer en ellas, nos convierte en ese perro que vuelve a comerse el vómito que acaba de escupir. Y usted ve que se vomitó el perro y al ratico está... ¿Le da asco? ¿Le da asco? Dígame, ¿le da asco? Pues eso es lo que hace el creyente cuando, después de haber sido salvado por Jesús, vuelve a revolcarse otra vez en la misma cochinada que estaba antes. Entonces dígame que también le da asco el pecado. Dígame que también le va a dar asco pecar y volver atrás. No, y va a aplaudirle al Señor, apláudale para que suavice. Porque mis hermanos, si nos da asco pensar en un perro comiéndose el vómito, y no nos da asco ver al cerdo volver a la porqueriza, porque uno está acostumbrado a ver a los cerdos cochinos, pero nos daría cólera bañarlo, echarle perfume y dejar al chanchito bien lindo y blanquito y las manchas bien bonitas y la nariz, y usted lo acaricia y dice: mi chanchito lindo, y luego lo suelta y el chancho va y se embarra otra vez. ¿Qué es lo que le da a usted? No le da asco, le da cólera, le da enojo, le da frustración, porque usted lavó el cerdo y lo puso bonito para tenerlo en la sala y el bicho se fue para afuera a ensuciarse.
Una cosa nos da asco y la otra nos da cólera y frustración, pero no así lo que nosotros tenemos que reaccionar en relación con el pecado, iglesia. En relación con el pecado del mundo que está allá afuera y al que usted y yo un día renunciamos. Debería darnos asco volver a hacer las cosas que hicimos antes. Debería darnos enojo, frustración, cólera. Vernos a nosotros mismos recayendo una y otra vez en lo mismo. Proverbios 26:11, por si alguno creyó que ese proverbio no existía. Lo dice de esta manera: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como perro que se vuelve a comer el vómito, así es el necio que repite su necedad. Tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos está hablando esta mañana. Tenemos que poner nuestras barbas en remojo y tenemos que ser considerados con lo que la palabra de Dios nos está indicando. ¿Cuál es la reacción que tenemos que tener? Y hoy de lo que quiero hablarle es acerca de manteniendo mi liberación. Porque muchos somos liberados de muchas cosas por la palabra, por la presencia de Dios, por los retiros, por las consejerías, pero luego hacemos las del chanchito. A ensuciarse otra vez. Yo se lo decía a los varones en el retiro. En esta iglesia no forzamos a nadie a casarse. Consideramos que cuando alguien sabe que tiene que ordenar su vida, lo sabe y lo hace y ya. Simplemente cuanto tiempo más decidas estar sin casarte y sin ordenar tus pasos y no estar seguro de eso, te tomará más tiempo servir a Dios en la casa. Pero ahí siempre tendrás un lugar para ti. Lo único que tienes que preocuparte es que Cristo no venga antes de que tú te cases. Porque es a Él al que le darás cuenta, no es a nosotros. Pero sin embargo yo le decía a los hombres allá en el retiro y les decía: vea, no vayan a revolcarse otra vez en el pecado, cuando aquí ya han sido liberados, cuando ya han sido sanados, cuando ya han sido sacados de esa condición de pecado, de esa inmundicia. La Biblia dice en San Juan 8:34, dice que Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, seréis, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Mi pregunta es: ¿quién te libertó? ¿Quién te libertó a ti? Porque si te libertó Jesús, debes ser verdaderamente libre, no libre a medias. No libre a medias. Hoy me siento libre, mañana me siento esclavo. No hay condición intermedia. O eres libre o eres esclavo. Pero al que el Hijo libertó, verdaderamente es libre. Y así tiene que andar y así tiene que vivir. Y ahora sí tiene que aplaudir. Porque somos libres para aplaudir al Señor. Y viene un religioso: ¿y tú por qué aplaudes? ¿Qué cosa más ridícula? ¿Por qué le aplaudes al Señor? Antes yo le aplaudía al mundo, ahora le aplaudo a quien vale la pena. Antes era esclavo, ahora soy libre. Soy libre y le puedo aplaudir a Dios como yo quiera. Ahora, ¿te ha pasado alguna vez que vienes a la consejería? Te ministran, vienes a los servicios, recibes la gloria de Dios, eres bendecido, pero tiempo después sientes que vuelves otra vez a lo mismo. Eso es porque no estás sabiendo cómo mantener tu liberación.
la estás perdiendo, la estás entregando, la estás dejando ir. Y si quieres culpar al diablo para culpar a alguien, cúlpalo, que al final todo el mundo le echa la culpa al diablo de todo. Y el pobre diablo sentado allá en una silla en el infierno dice: yo no sé por qué todos me echan la culpa a mí. Él no es el culpable de perder la liberación. El que pierde lo que Dios le entregó es aquel que no lo valora y lo deja ir simplemente. Usted debe cuidar cada cosa que Dios hace con usted. Si Dios hoy derramó su presencia, su gloria sobre usted aquí, usted debe guardar eso en su corazón, proteger esa gloria, esa presencia, no dejar que vengan cosas y se las roben, se las quiten. Igualmente su liberación. Si tú no has aprendido a mantener tu liberación, pronto volverás a ver las mismas cosas, pero a un nivel peor, porque se multiplica. La maldad que antes estuvo en nosotros se multiplica. Y por eso es que usted ve gente que se aparta de Dios, se aparta del camino. Y si se apartaron en serio, porque es que hay gente que se aparta pero Dios no los deja tranquilos, entonces ellos están apartados pero su corazón sigue con el Señor. Entonces yo ni siquiera los veo como apartados. Yo lo que digo es: están como allá, pero el Señor los tiene ahí, los tiene en baño María, dice don Marcos. Los tiene ahí, calentándolos al suave, porque en cualquier momento los vuelve a jalar. Pero hay gente que se apostata completamente. Ellos se van y hacen fiesta afuera y se toman fotos y lo exhiben. Hoy me declaro mundano, aquí celebrando mi mundanidad nuevamente. Y entonces no les basta con ir a embarrarse en el lodo de la porqueriza nuevamente después de haber sido limpios, sino que lo hacen público y quieren que todo el mundo sepa las cosas que andan metidos. Y cuando se dan cuenta, se metieron en peores cosas que las que antes tuvieron. Pero yo le voy a decir un mensaje a esas personas que están escuchando eso, que puede ser que se esté sintiendo ofendido conmigo, y gloria a Dios por eso. Porque si no te sientes ofendido, significa que estás muy relajado y que te da igual hasta escuchar la verdad de Dios. Pero le voy a decir algo a esas personas: todavía Dios tiene un lugar para ti. Y todavía Dios puede rescatarte, aunque se haya multiplicado tu maldad, aunque se haya embarrado más fuerte la capa de lodo en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Dios puede arrancar lo más profundo de ese lodo todavía. Si te vuelves a Él, por supuesto. Si te vuelves a Él con arrepentimiento. Pero ¿qué hay de los que estamos aquí en la iglesia y que recibimos liberación, pero luego estamos otra vez en lo mismo? No mantuvimos la liberación, no la guardamos, no la sostuvimos. Y eso trae problemas en nuestra vida, porque la Escritura dice que si Él te liberó, serás verdaderamente libre, a menos que tú quieras ir a revolcarte de nuevo. Lo que quiero decir con este punto es que la liberación que Dios te dio fue genuina, fue poderosa, fue verdadera. Tienes que mantenerte libre. Entonces mantente libre. No esperes que esto sea como un interruptor. Hermana Fanny, hermana Yajaira, pastores Ramírez, toquen el interruptor de liberación en mi pic. Ya estoy libre, porque ellos lo hicieron, estoy libre. No, ellos orarán por ti, te ministrarán, te darán la palabra, orarán, te llevarán, te guiarán. Pero al salir por esa puerta, tú tienes que cuidar esa liberación. ¿Cómo me mantengo libre? ¿Cómo hago para mantenerme libre? Esa es la pregunta que muchos de ustedes deben estarse haciendo ahí, pero no me la van a hacer a mí. Entonces están haciendo esta pregunta: ¿cómo me mantengo libre? San Juan 5:13 nos habla de una historia que pasó con Jesús. Qué bonita, está buena, ¿ve? Se soltó las esposas. ¿Cómo hago para mantenerme libre? Dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado,
no peques más para que no te venga alguna cosa. Pero ¿qué fue el consejo que le dio el Señor? Mira, has sido sanado. Ay, sí, Señor, gloria a Dios. Ay, gracias, Jesús. Pero no esperaba que Jesús le dijera eso. Pero no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Cómo mantengo mi liberación? No peques más. Vuelva a ver al que está a la par y dígaselo: no peques más. Sí, dígaselo así para que no se enoje: no peques más. Porque ya si usted le pone pimienta al asunto es otra cosa. No peque más. No, ya eso usted fue. Ya eso fue usted y usted estaba juicioso ahí con el hermano. No, Señor, nada de eso, ¿verdad? No peques más. Aquí el Señor nos muestra al hombre paralítico de Betesda. Este hombre no podía ir al estanque, no podía ser sano por sus propios medios. Entonces Jesús le proporcionó un milagro, una sanidad, le dio una libertad. Entienda, porque estos casos como paralíticos, sordos, mudos, Jesús los hace ver y nos da una enseñanza grande, como que estas son ataduras. Son cosas que las personas necesitaban ser libres. Por ejemplo, una persona que no puede caminar está atada a una condición, no puede moverse, no puede alcanzar esas cosas. Jesús le dio el alcance de su liberación, o sea, le libertó sus piernas que pasaron atadas por tanto tiempo. Él le libertó de esa condición de paralítico, pero le dijo: no peques más para que no te venga otra cosa peor. O sea, si tú pecas, mi hermanito, te puede venir algo peor que eso que tenías. Ay, eso es lo que no me gusta de Dios. ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios me cura y luego me amenaza? ¿Por qué? No, Dios no te está amenazando, Dios te está dando un consejo. Dios te está diciendo: no soy yo el que te va a traer una enfermedad peor. Eres tú el que te vas a meter en algo así si sigues pecando como lo estabas haciendo. Muchacho de Betesda, tu problema no es que tú no puedes llegar por tus propios medios al estanque. Tu problema es tu pecado. Pero tú tienes enfrente ahorita al que te puede libertar de tu pecado. Te voy a hacer libre de tu pecado. Esa fue la sanidad que recibió ese hombre. Pero cuando estuvo libre y lo encontró en el templo, Jesús le da el consejo. Y esa es la fórmula que usted y yo tenemos que tomar hoy para mantener nuestra liberación. Lo primero que tengo que hacer para mantener mi liberación, para los que apuntan, lo primero que tengo que hacer es no pecar más. Tomar una decisión radical de no pecar más. Eso suena fácil para usted, pastor. La Biblia dice que todos pecamos. Déjese de cuenticos. Es cierto que todos somos pecadores, es cierto que el pecado nos sale a cada ratico en todo lado, pero hay una decisión en nosotros que tiene que tomarse, y es de decir: no voy a pecar más. ¿Cómo hago eso? Le doy otra fórmula: comience a odiar el pecado. Odiar es malo, pastor. Odiar a sus hermanos es malo. Odiar al pecado es de Dios. Aborrézcalo. Usted dijo que le daba asco ver al perro comiéndose la vomitada otra vez, y más si no es de alimento. Estoy tratando de que se vea lo más desagradable posible para que le dé asco. Entienda que esa es la misma sensación que Dios tiene cuando ve a sus hijos volver a su vómito. Volver, hermano, no hay nada más terrible que el vómito. Cuando yo tomaba mucho, lo más que detestaba era vomitar, porque me embarraba toda la cara, no sé por qué. Y lo más detestable de eso es que hasta cuando usted le pierde el asco, porque usted se arrodilla en la taza del excusado, así en el sanitario, a vomitar ahí de rodillas, y se agarra de donde está todo orinado y todo.
Porque usted, con tal de vomitar, a usted se le olvida todo eso que en un momento le dio asco. Así pasa con nosotros. Puede ser que se nos olvide que eso da asco a Dios, que eso nos debería dar asco a nosotros. El problema es que le da asco a Dios, pero a nosotros no nos da asco. A usted le da asco ver a alguien arrodillado en la taza, vomitando, agarrando la taza, pero a él que está en la taza no le da asco, porque lo que quiere es terminar de vomitar. En la misma condición de Dios y nosotros, si somos hijos de Dios, tiene que darnos asco lo que le da asco a Dios. Comencemos a tomar una decisión de no pecar más. ¿Cómo lo hago? Odiando lo que Dios odia, el pecado. Odiemos el pecado, aborrezcamos el pecado. Solo piense en todo el daño que el pecado le ocasiona y enójese con él. Sí, porque yo cuando usted, ¿cuántos han odiado a alguien aquí? Por favor. Aunque sea el de la novela, usted odió. ¿Cómo lo odio? Se llevó a la otra. No. Odió el pecado. Bueno, usted odió a alguien alguna vez. ¿Por qué lo odió? Ese odio no vino porque sí. Ese odio vino porque esa persona hizo algo que a usted le hizo daño. Ese odio vino porque esa persona dijo algo, hizo algo, movió algo en su vida, y a eso a usted le afectó tanto que usted dijo: no lo soporto, lo odio. Entonces yo quiero decirte, tienes que comenzar a pensar en las cosas que el pecado te ocasiona a ti, el daño que el pecado te hace cuando tú lo cometes. Entonces, si alguien que te hace tanto daño, ¿cómo es posible que lo toleres? No toleres el pecado, ódialo porque él te hace daño, aborrécelo porque él ocasiona que tu comunión con Dios se pierda. Te aparta de las promesas, te aparta de la casa de Dios, te aparta del servicio. Vienes a la iglesia y ya no levantas las manos, ahora estás así. Pero cuando no había pecado estabas así. Ahora vienes con la cabeza abajo así. Levanten sus manos para adorar a Dios. 2 semanas después de haber confesado medio el pecado, todavía se siente culpable, entonces ya viene aquí. Después de que el apóstol lo ministró, no tiene que ser que te ministre alguien, no tiene que ser, es lo que tú recibes, tienes que cuidarlo, tienes que mantenerte libre, odiando el pecado, aborreciéndolo. Cuando una situación venga y pase, pastor, ¿qué quiere decir? Que nunca pasará. No, van a pasar cosas, pero cuando pasen, tu próxima reacción es la que va a determinar cuál es tu posición con el pecado. Si hiciste algo, lo aborreciste en el momento. Porque la sensación de muchos hoy con el pecado es: Señor, perdóname, tú sabes que yo no quería hacerlo, y ya, sigamos adelante, vamos. No. Date cuenta que tú volviste al vómito. Date cuenta que tú estás regresando a lo que deberías aborrecer. Si tu condición con el pecado es así, estás manteniendo tu liberación delante de Dios. El asunto con el pecado es que tienes que dejar de deleitarte en él. Deje de disfrutarlo tanto y comience a aborrecerlo. Lo segundo, para los que están apuntando, para mantener su liberación, aprópiese de su liberación. O sea, haga suya la obra que Jesús ya cumplió en usted. Hágala suya. Aprópiese de la liberación. A veces estamos caminando con una actitud como de que ya nos liberaron, pero nos vamos diciendo: ay, qué bonito, me gustaría ser libre. Ay, sentí rico y todo, pero no siento que me hayan liberado. Todavía siento algo ahí, pastor. Es que todavía siento que faltó algo. Yo creo que le faltó un poco más de ayuno a la hermana Yajaira para que me sacara ese bicho. No sé, pastor, es que
Siento que aún me quedó algo ahí. ¿Cómo que te quedó algo? Aprópiese de la liberación. Apropiese diciendo: no, Jesús lo hizo, me liberó, me siento libre, soy una mujer, soy un hombre libre. Pablo decía en 2 de Corintios 1:10, Pablo lo decía de esta manera: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Él estaba hablando de la liberación, de lo que era sentirse libre y de caminar en esa libertad. Aprenda a orar por usted mismo. Aprenda a ministrarse a usted mismo. Eso se llama autoministrarse. ¿Cómo hago eso? Póngase las manos encima y ministrese la cabeza cuando los pensamientos están viniendo. No, Padre, bendigo mi mente. Yo tengo la mente de Cristo, ministro mis pensamientos. Al que elijo libertar será verdaderamente libre, dice tu palabra. Yo recibo la libertad en la cruz del Calvario. Yo soy un hombre, soy una mujer libre. Todo es que, ore por mí, hermanita, ore por mí porque que me siento atada. Ore. O es que Dios la oye a usted. Sí, Dios la oye, sí, está ungida esta mujer. Y ella puede ser efectiva en su oración. Pero ¿qué va a pasar cuando ella no esté? ¿Qué va a pasar cuando Susi se vaya a las naciones a cantar y ya no esté aquí? Ay, para eso va a estar el pastor Julián. ¿Cómo? Aprende a autoministrarte. Hay cosas que tú sí vas a necesitar: al apóstol, al pastor, al profeta, al maestro, a la salmista, al salmista. Hay cosas que tú sí vas a necesitar un líder que te vaya a ayudar en una administración, pero hay cosas que ya tú tienes que aprender a lidiar con ellas, y es el pecado. Mantener tu liberación. Te oraron aquí, te ministraron aquí, te liberaron aquí. Sal de aquí y mantenga su liberación. Amárrese las enaguas y los pantalones, y cuando venga la prueba, venga la tentación, aborrézcala. Diga: no, yo te aborrezco, diablo. Ese adúltero que vuelve a ver a la mujer que le está poniendo mensajes, que le llama lo llama ahí a la puerta, tocándole, diciéndole: vuelve conmigo, mi amor. No, vuélvala a ver y dígale: te aborrezco. Aborrezco el adulterio, aborrezco el pecado, aborrezco la fornicación, aborrezco la mentira, no quiero nada con ella. Aborrezco la hipocresía, aborrezco la falsedad. Esa es tu reacción contra esas cosas. Y luego, cuando lo aborreces, confiesa. Porque eso, confesar, es lo que me mantiene en esa autoliberación. Es lo que le dije, el segundo paso: aprópiese. Levántese usted mismo, levante sus manos donde quiera que esté y diga: yo me apropio de mi liberación. Yo soy un hombre libre. Cristo me hizo libre. La cruz del Calvario, la sangre me limpió. Yo no tengo por qué estar pegado a esta condición de pecado. Yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar de esto. No, yo aborrezco el pecado y me abrazo a la cruz. Aborrezco el pecado y me abrazo a la cruz. Porque no quiero ser un perro comiéndose el vómito. Piensa en esa bendita escena, en ese bendito proverbio, hermano. Cada vez que te estés siendo movido a querer ir a meterte el dedo a vomitar, a querer ir a inyectarte, a cortarte, a querer ir a ver porno, a querer ir a hacer cosas que sabes que no tienes que hacer. Piensa en esa escena. Eres el perrito comiéndote el vómito otra vez. Y no, yo no voy a ser un perro que se come el vómito. Primero que todo, yo no soy ningún chanchito, tampoco ningún cerdo. No me voy a ir a revolcar a ningún lodo. Yo soy un hijo de Dios, y los hijos permanecen para siempre en la casa. Los hijos permanecen en la casa. Los esclavos no permanecen en la casa, pero los hijos permanecen. Yo no soy esclavo del diablo. Yo no soy esclavo del pecado. Yo soy libre en Cristo Jesús. Me apropio de mi liberación, me apropio de mi liberación, me apropio de que Cristo me hizo libre, me apropio de eso, lo confieso con mi boca. Aprenda a orar por usted mismo.
Aprenda a decir esas palabras: yo soy libre, Cristo me ha hecho libre, su obra sobre mí fue perfecta. Ay, no, es que yo creo que a Jesús le faltó fueguito. No, la obra de Cristo es perfecta. Aprende a meterte en ella, aprende a vivir en ella, aprende a confesarla, aprende a verla en tu vida hecha una realidad. ¿Sabe quién hacía eso? Porque ahorita eso no es bíblico, pastor, esas son esas teorías que andan. No, está en la Biblia. El salmista David se autoministraba. Salmo 103:1. Mire cómo lo hacía él. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. Vea, él se está ministrando a sí mismo ahí. Él se está autoministrando, porque no estaba sucia ahí. Él se está autoministrando. Ahí no había pastor, ahí no había evangelista, no. Aquí soy yo, Señorito. Y dice que eso fue en el desierto, donde estaba solo, perseguido. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué? Porque su carne quería hacer otra cosa. Su carne estaba afligida, estaba sintiéndose derrotada, estaba sintiéndose otra vez llamada por las cosas de este mundo. Pero él cambia esas palabras y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, apropiándose de su liberación. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es ministrándose, hablándole a su alma. Alma, acuérdate, Él te perdonó todas tus iniquidades. O sea, tú no tienes pecado, levántate de ahí. Dice: el que sana todas tus dolencias. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es autoministrarse, hablarle al alma de uno. Yo me imagino que David en ese lugar estaba poniéndose las manos: bendice, alma mía, a Jehová. Recuerda que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Recuerda. Bendice, alma mía, Jehová. Tú tienes que pararte en esa posición, apropiarte de tu liberación, disfrutarla, tomarla, decir: yo no tengo por qué ser esto, yo no tengo por qué caminar en esta posición. Yo soy un hombre libre, yo soy una mujer libre. Yo no voy a seguir siendo esclavo de Satanás. ¿O usted cree que David le estaba hablando a otra persona ahí? ¿A quién le estaba hablando David ahí? A él mismo. No vea el alma como otra persona, era él mismo. Era él mismo. Así que si usted le da por hablarse a usted mismo, no se sienta loco, pero aproveche para ministrarse. Aproveche para autoministrarse. ¿A quién cree usted, verdad? Debemos aprender a abrir la boca para declarar. Pero no andar declarando montones de cosas. Yo declaro ese carro para mí, yo declaro esa casa, yo declaro plata, aumento. No. Si va a declarar, declare cosas que son necesarias. Yo declaro que yo he sido libre. Yo declaro mi liberación, declaro mi libertad. Yo declaro que yo voy a vivir como un hombre o una mujer libre de pecado, que no me va a abrazar más, que las cadenas se rompieron, que voy a ver la gloria de Dios en los próximos días. Use su boca para sostener su liberación. Y para ir terminando, tranquilo que cuando yo digo eso faltan como media hora. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5. Muchos se lo saben, pero no lo entienden. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Yo quiero, iglesia, que tú entiendas que Dios te estaba hablando estos días. Dios quiere un pueblo que camine libre. Libre de la hipocresía, de la obstinación, de la soberbia, libre del pecado, porque a veces solo creemos que la fornicación, el adulterio, el asesinato, homicidios, homosexualismo es pecado. Todas esas otras cosas también son pecado, y es lo mismo pecado de un homosexual, es el mismo pecado de un mentiroso. No tiene nivel, no tiene tamaño, no tiene condición, es lo mismo. Si tú hablaste mal de un hermano, tú deberías estar en Sandoval metido también con los otros que están ahí. Porque el que habla mal de su hermano, dice la Biblia, que es homicida de su hermano. Pero si Dios te está llamando en este tiempo a caminar en libertad, pastor, pero nosotros estamos libres, usted no ve cómo se mueve el Señor aquí. Yo veo que el Señor se mueve en unos, pero el hecho de que tú vengas y que a ti te cueste levantar las manos, que a ti te cueste todavía abrir la boquita para cantar, cantas así, te alabaré, o algunos ya ni cantan, solo hacen así. Eres libre para cantar, eres libre para saltar, eres libre para danzar y moverte. Entonces, si dices amén, porque no te veo nunca haciéndolo. Es que hay que esperar las vigilias, pastor. ¿Cuáles vigilias? Si usted no danza aquí, no danza en la casa, no danza solas, no danza en una vigilia. Y si danza en una vigilia y no lo hace en esos otros momentos, entonces usted es un emocionalista que se aprovecha de un momento bonito o que tiene todo el mundo el chip. Las vigilias son para eso. ¿Quién le dijo a usted eso? Más bien las vigilias Jesús las pasaba orando a solas, ahí, quieto, orando, hablando con el Padre. No eran un fiestongo ahí, no, eran solas ahí hablando con el Padre. Dios guarde, hacemos una vigilia que así se nos duerme todo el mundo, hay que traer colchas. Así que dijo Jesús, de ahí los traje para que oraran conmigo y no pudieron orar ni una hora, ya están dormidos. Entonces el Señor por misericordia, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, yo los entiendo. Pero tú tienes que, si la Biblia dice, y la Biblia es la máxima autoridad para nosotros, su palabra. Si Pablo dijo, estén pues firmes. ¿Pero firmes en qué? Firmes en la libertad. En la libertad con la que Cristo te hizo libre. Yo veo a la gente cómo se atormenta hoy con ese asunto de las ropas, del maquillaje y de toda esa cosa. Salieron de una esclavitud para meterse en otra cárcel. Porque ellos están encarcelados en un pensamiento donde ven a las demás hermanitas bien peinaditas y con poquito rugor ahí pintaditas. Ay, se ve bonita, pero eso es del diablo. Estás en una cárcel. Estás en una cárcel donde Dios nunca te quiso llevar ahí. Vive, aprende a vivir la libertad. Pablo decía, algunos se han estado levantando para querer hacernos, robarnos nuestra libertad que Cristo nos dio. ¿Qué era eso? Que Él no celebraba el sábado, que Él no comía lo que ellos comían, que Él no hablaba lo que ellos hablaban. Eso es lo que Pablo hacía. Entonces lo criticaban y lo señalaban y decían, es que usted no dice, es que porque yo voy a hacer lo que hacía cuando era esclavo, ahora soy libre, tengo que hacer otras cosas. Y cuando hablo de libertad en Cristo, no hablo de libertinaje, de andar chingo en la iglesia y andar haciendo feo y loco. No, yo no estoy hablando de eso. Yo creo que el que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe vestir, el que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe hablar, el que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe caminar, hasta sabe sentarse. Decía un evangelista una vez, estaba predicando el hombre en más fuego ahí y tenía una hermanita sentada enfrente en la primera fila. Y llegó un momento donde ya el hombre no aguantó y se bajó del altar y llegó y le dijo a la hermanita y le puso la mano en el hombro y le dijo, hermanita, por favor, ciérreme las puertas del infierno. Estoy tratando de suavizar, ¿no? Tenía las piernas abiertas la hermanita, no debía sentarse.
El pobre luchando hace rato con eso ahí, aborreciéndole las piernas a la hermana. Si Cristo nos hizo verdaderamente libres, ¿por qué todavía nos seguimos viendo como atados? ¿Por qué todavía no estamos caminando en esa libertad? ¿Por qué todavía nos cuesta? Nos cuesta. Pastor, apenas estoy empezando a llegar a la iglesia y usted quiere que ya yo brinque. Esto no es de que llegar a una iglesia, esto no es de nada de eso. Es que si tú sientes verdaderamente esa libertad. Pero ¿qué libertad vas a sentir si cuando salgas de aquí ahorita te vas a ir a revolcar otra vez en la porqueriza? No vas a sentir libertad nunca. Tienes que mantenerte libre. Tienes que mantener tu liberación. Tienes que sostener esta palabra que Dios te está dando hoy. Y disfrutar esa libertad con la que Cristo te hizo libre. Y por último, ¿vio? 15, ahora otros 15. Por último, vuélvete enemigo de lo que un día quiso destruirte. Deja de ser amigo de lo que siempre te ha querido destruir y vuélvete enemigo de lo que un día quiso destruirte. Y levántate contra eso. ¿Qué quiso destruirte un día? ¿La depresión? ¿La depresión? ¿Entraste un día en depresión? ¿Sentiste que te morías? Pero Cristo te sacó de ahí, te liberó. Si no quieres volver a caer en esa depresión, comienza a levantarte a hacerle la guerra a la depresión. Vuélvete enemiga de la depresión, enemigo de la depresión. ¿Cómo lo hago? Si eres predicador, empieza a predicar contra ella. Si tienes amigos que están en depresión, ayúdalos a salir, porque cuando tú los ayudas a salir de ahí, tú le estás haciendo la guerra a ese enemigo que un día te quiso destruir. ¿Tienes problemas con el porno? Primero vénselo y luego conviértete en un enemigo de él. Háblale a otros de que eso es malo, enséñale a otros cómo salir de ahí, o juntos traten juntos de liberar, de caminar y mantener esa liberación. Vuélvete enemigo de lo que un día trató de destruirte. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es esa cosa? Yo no quiero llamar nombres porque después dicen que yo estoy señalando desde aquí. Posiblemente yo conozca el pecado en que algunos de ustedes se han enredado. Pero yo no vine aquí para hablarle a nadie específico. Yo vine a traer un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje que Dios te quiere decir esta mañana es: al que mi Hijo libertó, verdaderamente ha sido libre. Pero tú tienes que creerlo, tienes que apropiarte de eso y tienes que empezar a vivir como alguien libre. Hablar como alguien libre. Hay gente que cuenta las historias de su pasado con tristeza, como extrañando volver allá atrás. Aquel hombre que yo tenía y ya está casado con otro y está hablando de los que tenía antes y es que ese sí, ¿cómo se te ocurre? Cuando tú recuerdes tu pasado debería darte náuseas, no risa. Cuando tú recuerdas lo que tú eras antes, debería ser algo que te provoque hoy sentirte orgulloso de quién eres. No sentir más bien en ese recuerdo el deseo de si yo fuera el de antes, aquellas fritas los domingos con Ray Zambín. Si yo fuera el de antes, si yo fuera la de antes. Tienes que derrotar. Derrota aquello que un día quiso destruirte. Vuélvete el enemigo de eso que te quiso destruir. El adulterio, tu matrimonio fue víctima de adulterio. Acércate a los pastores y comienza a volverte un consejero de parejas. Hazle la guerra al adulterio, la fornicación, la mentira. ¿Cuál es ese problema que tú tanto cargaste? Comienza a volverte el enemigo de él. ¿Y sabes qué va a hacer él? Se va a alejar de ti.
No, hombre, antes lo tenía en el piso, ahora Él me está poniendo a mí por el piso. O sea que aquí mejor es jalando. Que jale el pecado, hermano, que se vaya de tu vida, que huya de ti. En vez de tú andar huyendo de él, un día el pecado tiene que huir de ti. No, hombre, ese hombre, esa mujer es demasiado santo. No, hombre, dicen los demonios, está demasiado consagrado, ya no le entramos de ninguna manera. Entonces huyamos de ellos, huyamos de ahí. Haz que el pecado tenga que huir de tu vida. Haz que esas cosas que un día te hicieron llorar, ahora lloren delante de ti. ¿Por qué usted cree que yo predico así? Porque yo me he declarado enemigo de esas cosas. Porque yo pasé por todas esas cosas. Y no crea que de vez en cuando no andan moviéndose por ahí alrededor. Pero cuando vienen, yo sé que si se están moviendo es porque ya tengo que empezar a guerrearles. Tengo que empezar a recordarles que no tienen un aliado, que tienen un enemigo. Que yo no soy su juguete. Y he aprendido con los años, con el tiempo, a aborrecerlo. Aborrezco. Cuando viene un mal pensamiento a mi mente, porque los tengo, no soy de hule, a mí también me atacan los malos pensamientos, pero ¿sabe qué hago? Los aborrezco. Le digo, Señor, ¿qué es este pensamiento? Lo aborrezco, lo odio. Yo jamás, Señor, quiero hacer esto, no. Pensamientos, cosas que van a estar frente a ti y que tú vas a tener que decir, no quiero. No soy el cerdo que va a volver a la porqueriza. No soy el perro que se va a comer el vómito. La obra que Cristo hizo conmigo. Y ojo, aquí quiero aclarar algo, porque el pasaje primero que leímos decía, mejor les hubiera sido no conocer el camino. Nunca digas eso. Nunca digas, la verdad es que estaba mejor en el mundo que en Cristo. Nunca digas eso. No lo digas, no lo pienses. Jamás eso es verdad. Aunque la Biblia dice, mejor no les hubiera sido no conocer. Sí, es cierto. No conocer tal vez. No. Pero lo está diciendo por el juicio. Lo está diciendo por lo que va a venir si no te arrepientes. No vuelvas atrás. No vale la pena. Esta mañana Dios está llamando a la iglesia. Este es el tiempo para apropiarse de tu liberación, de la obra de Cristo, y disfrutar esta libertad. No vuelvas al vómito como el perro y no vuelvas como el puerco al lodo. Aprende a mantenerte libre. Hay alguien que dice, yo necesito, pastor, necesito mantener mi liberación. Me ha pasado todo esto, usted me desnudó hoy, pastor. Si tú te sientes así, ven al altar y entrégale eso al Señor hoy. El viernes hubo liberación, pero hoy también creo que necesita el Señor terminar de sacar estas cosas en nosotros. Ven, pero ven con una determinación y decirles, yo entrego esto aquí, Señor, y yo no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver a eso que un día me encadenó, eso que un día me encarceló. Tú me has hecho libre y hoy vengo a este altar a apropiarme de mi liberación, Señor. Me apropio de esa liberación que tú me das, Señor.